Bueno. Bueno, listo, Jamie. Listo, Jessica. Vale. Yo sí. Buenos días, bienvenidos todos a este café de conocimiento dentro del marco de la materia de alta gerencia y liderazgo, donde nuestro tema central hoy será la empresa social. Mi nombre es Jessica Patricia Vargas Fuentes, soy administradora pública, especialista en alta gerencia. Actualmente me desempeño en el área de emprendimiento del SENA Regional Vichada. A continuación, vamos a hacer una presentación de todos los integrantes del grupo B. Vamos a iniciar por la compañera Judy. Judy, buenos días. Hola compañeros, muy buenos días. Muy grato para mí poder compartir con ustedes este espacio del café de conocimiento. No olvidemos el cafecito que nos tomamos el día de hoy para tratar este bonito tema de las empresas con sentido social. Soy ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo, al igual también especialista en control interno. Laboro, al igual que la compañera Jessica, en el SENA, en el sector de emprendimiento, en la Regional Santander. Entonces, pues para mí es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes esta bonita experiencia. Muchas gracias, Judy, bienvenida. Ahora vamos a darle la palabra a la compañera Erika. Erika, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Erika Duarte. De profesión soy ingeniera metalúrgica. Me desempeño en el sector de la construcción, enfocado principalmente en el tema de estructura metálica. Gracias, Erika. Buenos días, David. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Mucho gusto, mi nombre es David Yepes, soy ingeniero de sistemas, actualmente trabajo para Amazon en todo lo que tiene que ver con la estructuración de los envíos y todo lo que tiene que ver con referencia a pick-up y el packing. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, bienvenido. John Jairo, buenos días. Buenos días, compañeros. Mi nombre es John Jairo Calderón Olarte, de profesión administrador público. Trabajo actualmente en el SENA, ¿sí? En la parte de SBC, Centros de Desarrollo Empresarial, Fondo Emprender. Vale, John Jairo, muchas gracias. Bueno, esto es una feliz coincidencia, pues en este caso, compañero John Jairo y compañera Judy, los tres trabajamos en el SENA en la misma área. Es una coincidencia que estemos en el grupo, pero bueno, listo, compañeros, vamos a dar inicio. La idea es que pues podamos entre todos aportar ideas sobre el tema central, desarrollar conceptos y pues que sea un momento agradable donde compartamos un café y pues podamos conocer un poco más de las perspectivas que tenemos en cuanto al tema de la empresa social. Y listo. Nuestro tema central, como lo veníamos planteando, pues es la empresa social. Vamos a arrancar sobre un concepto o iniciar sobre un concepto que está planteado en el documento de Deloitte 2019, donde nos dice que la empresa social es una organización cuya misión combina su crecimiento económico y la generación de utilidades con la necesidad de respetar y apoyar a su entorno y los redes de grupos de interés. Esto implica que pues deben escucharlos, invertir en ellos y gestionar activamente las tendencias que están delineando el mundo actual. Las empresas sociales están enfocadas sobre todo en solucionar problemáticas que están muy encaminadas a disminuir los índices de desigualdad, la pobreza y sobre todo el tema ambiental. Partiendo desde ese punto y el contexto actual de las organizaciones colombianas que se reactivan en el marco de una era post-COVID, con retos derivados de una turbulenta dinámica internacional a nivel económico y el nuevo gobierno que se posesionó hace 2-3 días. Nosotros, ¿cómo se imaginan ustedes la percepción que la gerencia de las organizaciones colombianas tienen acerca de evolucionar hacia una empresa social desde la perspectiva que nos plantea Deloitte? No sé, si iniciamos por David. Sí, realmente pues mirando todo el panorama y cómo cada ítem que se va presentando genera una expectativa alta, ha demostrado que la adaptabilidad
de las organizaciones como seres vivos que son fundamental para poder trascender en el tiempo, ¿no? Entonces, un hecho fundamental fue que la pandemia generó esos cambios forzados. De pronto no fue que una organización quisiera como que decir, listo, vamos a pensar en un sistema híbrido, como fue algo que en su momento ya estuvo operando 50% oficina, 50% en lugar de desempeñarse, o 100% remoto, ¿no? Entonces, este agregado de una empresa social realmente es algo que desde la alta gerencia se tiene que considerar porque se busca la integralidad, no solamente de pronto que se quiera una remuneración o retribución, pero también que se cumplan ciertos factores. Por ejemplo, en el texto se mencionaba de la integralidad y cómo buscar el confort de un trabajador, de cómo mejorar las condiciones de que los trabajos lleguen a ser súper trabajos y no simplemente porque nos toca o porque es lo que se dictamina. Realmente comienza a trascender en el cambio mental y de actitud, sobre todo de las personas cuando se comienzan a introducir estos conceptos, y desde la parte administrativa gerencial se comienza a tratar de direccionar a las personas precisamente a ello, ¿no? A que se hagan los trabajos y se hagan las labores de una forma mucho más equilibrada y así lograr un objetivo que sea una situación de ganar-ganar, tanto para las partes interesadas como para la misma organización. Así es, David. ¿Y tú, Judy, qué posición o qué perspectiva o cómo te imaginas tú que las organizaciones colombianas hoy tienen su posición frente pues a convertirse en empresas sociales? Bueno, yo creo que en Colombia podemos ver las dos caras de la moneda. Y parte de eso lo tocaba David hace un momento. Hablamos de cuál es esa responsabilidad y cuál es ese sentido social y de que ese trabajo que se tiene se termine convirtiendo en el trabajo soñado, en el súper trabajo y el trabajo al cual se va porque nos toca, porque debemos sobrevivir, porque tenemos compromisos y tenemos responsabilidades. Yo creo que en Colombia podemos observar esas dos caras de la moneda y llegamos al punto donde solamente terminamos siendo un número más dentro del gran conjunto de indicadores por los cuales se terminan midiendo muchas veces las empresas. Si nosotros hablamos de lo que es la empresa social y cómo se incorpora a este concepto, podemos hablar de tres cosas muy importantes que son el propósito, el potencial y la perspectiva. Si las empresas colombianas tuvieran en cuenta estos tres conceptos, podríamos hablar también de lo que es la humanidad, que es un concepto que de pronto muchas veces no terminamos adoptando, sino que simplemente hablamos de somos los jefes y si tienen algún inconveniente acérquense y cuéntenos, pero finalmente termina siendo como ese sentido social de por qué estamos cumpliendo, porque estamos hablando también de un clima organizacional que no se puede ver afectado en las cifras, pero realmente eso está aplicando en Colombia. Yo creo que son muy pocas las empresas que realmente adoptan este concepto. Y si esto nosotros vamos a ver, son empresas en las cuales finalmente a veces es muy difícil poder entrar porque la gente está tan amañada que no quiere salir de ahí. Entonces, pues yo creo que son atributos que son muy especiales y son empresas que realmente tienen un propósito, son empresas que tienen potencial y tienen una perspectiva del desarrollo que le quieren dar a este sentido social. Claro que sí. Gracias, Judy. John Jairo, ¿y tú qué opinión o cómo te imaginas esa percepción de las empresas colombianas en cuanto a evolucionar o reinventarse hacia una empresa social? Pues yo estoy de acuerdo con la compañera Judy. Yo considero pues que muchas empresas aquí en Colombia son reacias a los cambios, ¿sí? Y más aún cuando estos cambios implican pues una mayor inversión de sus dividendos. Pero aún así es evidente pues que hay un cambio y que hay pues un cambio de chip. Un cambio de chip pues dentro como de la gerencia y pues que va ligada también pues como a la responsabilidad social pues que sentimos y que le demos a nuestras futuras generaciones. También creo que es evidente que lo que hablabas que lo de la parte del recurso humano también se ha convertido como en un activo importante dentro de la
organizaciones. Y muchas empresas pues han demostrado pues que el mejoramiento pues de las condiciones laborales, de la calidad de vida pues de sus empleados pues llevan pues a una mejor pues de esto, ¿sí? Y pues que también se repercuta también pues también en el crecimiento pues de las empresas como tal. También creo pues que en Colombia muchas empresas, aunque pues no estén dispuestas del todo a evolucionar a una empresa social, implementan ciertos procesos y actividades pues que los llevan a un paso pues más cerca pues de esta evolución a una empresa social como tal. Eso es lo que pienso. Vale, John. Y Erika, tú, ¿cómo planteas, o sea, cómo crees que está sucediendo esto en nuestras organizaciones colombianas? ¿Cómo crees que ellos sí tienen dentro de su panorama hacer esa transformación hacia la empresa social? ¿O cuál crees tú que es la percepción que tienen ellos en este momento? Bueno, yo en general considero que el tema de la pandemia generó una disrupción muy fuerte en Colombia, ¿sí? Donde las empresas colombianas vienen acostumbradas a una gerencia tradicional, más burocrática, donde los trabajadores son tenidos en cuenta o son más mecánicos, por llamarlo así, ¿sí? Aunque en Colombia hay muchas empresas que son multinacionales y es donde estas han traído como el cambio, ¿sí? Considero que el enfoque que le da Deloitte, digamos, a la evaluación que ellos hicieron en tema de que ahora o actualmente el aprendizaje es una de las cosas más importantes, así como la experiencia humana, el tema social, estamos un poco rezagados en ese tema, ¿sí? Sin embargo, la pandemia ha hecho reconsiderar esto porque la gente ha tenido que laborar desde sus casas. Y así los profesionales, gente más operativa, se han dado cuenta que el tema humano o el tema familia, el tema personal está primando un poco más sobre que lo laboral, ¿sí? En ese orden de ideas, las empresas en Colombia van a tener que cambiar su manera de hacer las cosas y considero que hasta ahora lo están haciendo. Si hablamos de las personas que conocemos a nuestro alrededor, del 100% de personas que conocemos que laboran, hay muchos que siguen laborando en casa, ¿sí? Donde muchas empresas han seguido trabajando de esta manera, accediendo a que las personas tengan una mejor calidad de vida respecto a sus familias y demás, que esto se debe considerar como algo social, ¿sí? También considero que el tema de las empresas colombianas radica también en considerar más el tema de la gestión del cambio, como lo establece el PMBOK, ¿no? O las empresas prevén los cambios, corrigen los cambios o reparan, ¿sí? Empiezan desde cero, se transforman o hacen el cambio, ¿sí? Entonces, creo que estamos en un proceso y esta coyuntura ha hecho eso, donde muchas empresas también han dejado pues han tenido que liquidarse, ¿sí? Porque la pandemia también generó esa coyuntura. Em, y pues eso también en los sectores o cuando una empresa es liquidada en su sector y es una empresa, digamos, reconocida, pues empieza como a tocar al resto de las compañías, ¿sí? Y ahí es cuando tienen que gestionar ese cambio, ¿no? Y definitivamente todos los estándares actuales están enfocados hacia la gente, ¿no? Están enfocados a que la mayor productividad sea con un mejor ambiente laboral y con un mejor clima social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí creo que Deloitte tiene toda la razón o su análisis es muy acertado con lo que actualmente tendremos que empezar a vivir y que se tendrá que gestionar, que considero que se está empezando a gestionar. Creo que en Colombia vamos un poco más lento que en otros países, pero creo que ya empezamos a evolucionar. Claro que sí. Sí. Gracias, Erika.
tengo otro apunte. Eh, Yo claro que sí, creo, yo. yo creo pues lo que hizo la compañera que en Colombia vamos lento, vemos como la desigualdad social, las pocas oportunidades laborales, perdón, la falta de educación superior, la falta de medidas proteccionistas, el, ¿qué más? Mejorar pues las condiciones para ciertos sectores económicos como son los campesinos, los artesanos, transportadores y en general pues toda la clase más vulnerable en nuestro país. Eso pues lleva un impacto pues a las organizaciones colombianas y se demuestra pues que mientras el Estado no intervenga como con políticas que incentiven a la empresa a reactivarse o que les permitan o que les den condiciones de establecer pues para invertir en esa parte social y ambiental pues de nuestro país o de un sector pues específico como tal, pues no se verá surgir empresas sociales al estilo pues que plantea Deloitte, ¿sí? Con lo que acabo de decir, o sea, no estoy diciendo de que el Estado colombiano no haya de pronto implementado políticas en torno a lo que estoy diciendo, sino que por lo contrario, las que de pronto existen no son como suficientes. Claro que sí. David, también tenías un aporte más. Sí, muchas gracias. A mí en particular, por ejemplo, me llamó mucho la atención en cuanto a los resultados que se pueden ver en la encuesta de tendencia global de capital humano de Deloitte del 2019. Ahí, por ejemplo, se mencionaba que solamente en 3 años el contraste es bastante abismal en cuanto a la óptica y perspectiva de la constitución, pues de las organizaciones como tal, direccionándose hacia una empresa social, ¿no? Por ejemplo, dice que en comparación, por ejemplo, en el 2016 solamente el interés era de un 44% y actualmente en el 2019 fue del 56%, lo cual muestra que realmente pues estos cambios abruptos en el panorama han hecho replantearse y lo vital, ¿no? De incluir este agregado de buscar un confort para parte y parte y se ve reflejado en las estadísticas de los resultados de esta encuesta de capital humano. Claro que sí. Ay, me llama mucho la atención es que todos tenemos como un punto de vista en común y es la importancia de que las personas se sientan confort en sus puestos de trabajo. Hay una combinación dentro de lo que uno hace y lo que uno percibe por hacer su actividad, pues, su actividad laboral y que pues, los gerentes de las organizaciones no se centren en que simplemente se cumpla una función, una misión, sino que también se centren en el ser de sus trabajadores, en que las personas se motiven y sientan que hacen eso por algo, que tienen un objetivo y que pueden contribuir a la sociedad, que pueden mejorar pues todo el aspecto del entorno económico desarrollando pues de una manera su actividad. Entonces es muy importante lo que hablábamos, los supertrabajos, lo que nos plantea Deloitte, de que las empresas no se centren solamente en generar ganancias, por así decirlo, sino también se centren también más en la parte de su recurso humano, que se puedan fortalecer. Nos planteaban que la empresa social, que son empresas que garantizan empleos con condiciones que, pues con buenas condiciones, y lo que hace eso es que esas empresas resistan a las diferentes crisis que se puedan presentar en el entorno económico, en el entorno social. Ya lo vimos, una pandemia, ahora estamos en el tema del marco económico internacional, donde una guerra en otro país nos está afectando, y el que esas empresas se enfoquen mucho en mantener su recurso humano, que su recurso humano se sienta a gusto, que se sienta respaldado, hace que esas empresas puedan sobrevivir mucho más a todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿ustedes consideran que es muy importante que en Colombia las organizaciones sigan avanzando en este propósito? No sé quién quiere iniciar. Yo. Erika. Bueno, yo considero que es súper importante el tema social, sí. También es súper importante que que en las empresas haya un desarrollo interno dentro de la organización. Porque ¿qué pasa y qué pasa en las empresas colombianas? Lo digo por experiencia propia, ¿no? No hay manera como de evolucionar ni de tener un desarrollo interno. Como que estás ahí y ahí estás.
¿sí? Es muy difícil poder evolucionar. También el tema de aprendizaje se vuelve algo, se vuelven trabajos muy mecánicos, es decir, hace lo mismo día tras día, y las capacitaciones o la manera en que se puede motivar a los empleados, porque pues como también lo plantea Deloitte, el aprendizaje es muy importante. Creo que la motivación más grande de un empleado a veces no es el dinero, es sentirse satisfecho dentro de su puesto, y esa satisfacción también se da con ese aprendizaje y ese crecimiento en su cargo. Es decir, que deje de ser algo tan mecánico, que se pueda dar una nueva función, pero no sobrecargando al trabajador, sino como una motivación, ¿sí? Aunque el dinero es importante, en la encuesta que vimos y en el estudio que hizo Deloitte, el dinero no ocupaba los primeros lugares, estaba en los últimos lugares, con porcentajes relativamente bajos, ¿sí? Entonces, em, considero que sí hay que trabajar mucho en ese tema. A manera personal puedo decir que dentro de las organizaciones en las que yo he estado, el crecimiento profesional ha sido más de autoaprendizaje, más no de que las compañías me hayan aportado a mí. Sí, sí me aportaron claramente porque conocí y cumplí mis funciones, ¿sí? Pero más allá de tener crecimiento profesional, mi crecimiento realmente fue en el momento que decidí independizarme, ¿sí? Y asimismo a las personas que yo tengo trabajando conmigo, intento que ellas tengan esas motivaciones, ¿sí? Poderles dar esos espacios donde ellos puedan tener toma de decisión, ¿sí? Que se sientan importantes dentro de su rol, que no solamente tienen que hacer actividades específicas, sino que se sientan importantes y asimismo generan un mayor compromiso para desarrollar sus trabajos, ¿sí? Y eso, pues, a las empresas lo que les genera es mayor rendimiento en sus utilidades y mayores utilidades, que de hecho de esta manera están enfocados ahora los estándares, no solo en el PMBOK, también están los estándares australianos, los británicos. Todos estos estándares ahora se están enfocando mucho en la gente y en esa productividad que la gente puede dar con la satisfacción que tienen y que les están dando las compañías, cosa que también se generó mucho en la pandemia, porque trabajando desde casa, si bien uno trabaja más, tiene una mayor satisfacción en el sentido de que puede estar con su familia, puede almorzar con su familia, cenar con su familia, ¿sí? Eso genera en cierta manera satisfacción de poder compartir con tener una vida, ¿sí? Porque en el caso, por ejemplo, de Bogotá, con el tráfico que hay, salir a trabajar se convirtió en salir de tu casa a las 5 de la mañana y llegar a las 10 de la noche, ¿sí? Entonces, tener la alternativa de estar en tu casa, en tu comodidad y poder compartir con los tuyos, pues genera algo de bienestar, ¿sí? Y asimismo, considero yo y en mi experiencia profesional que trabajar desde casa ha generado una mayor productividad, por lo menos en el sector que yo estoy, en la parte administrativa, ¿no? Porque pues la parte operativa sí, pues tienen que estar en las plantas, en los lugares, pues para poder ejecutar las actividades o generar los bienes, em, generar los productos pues que hay que entregar. Ok. Judy, tú también querías hacer un aporte en la pregunta. Sí, yo creo que el aporte que hace Erika es muy valioso y estoy de acuerdo en varias de las cosas que ella dice. Considero que la parte de la pandemia y la comparación que ella hacía hace un momento con el tema de el ritmo de vida que se lleva en una ciudad que realmente termina afectando a un trabajador, em, es bastante relevante para el tema y nosotros cómo lo podemos ver y cómo la empresa, desde ese sentido social que se le quiere dar, debe darle ese manejo.
¿Y cuál es esa calidad de vida? Y yo digo, la calidad de vida está en la calidad de tiempo que de pronto podemos tener nosotros como trabajadores, como empleados, la calidad de tiempo que podemos brindarle a nuestros hijos, a nuestras familias, y en la misma calidad de tiempo con la cual nosotros podemos contar para podernos desarrollar profesionalmente. Si una empresa de pronto aporta de cierta manera con la facilidad en los tiempos, en los espacios. Sabemos que hay muchas empresas que aportan financieramente para el desarrollo profesional de sus trabajadores. Son trabajadores que finalmente van a terminar con esa gratitud retribuida hacia los procesos en los cuales interviene en la empresa. Entonces, creo que parte del enfoque que se le debe dar hoy en día a las empresas debería girarse hacia esa parte. Otra de las cosas que yo también veo y que creo importante incluir en este punto es el concepto del trabajo en equipo. Porque cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo con el cual nos sentimos a gusto trabajando, y yo creo que los compañeros pues que laboran en el mismo sector pues coincidirán conmigo, cuando se tiene un equipo con el cual se puede realizar un trabajo articulado, donde no solamente miramos indicadores, donde no solamente miramos metas, sino realmente vemos la satisfacción del trabajo que se realiza, el impacto social, porque yo mido y yo digo realmente el trabajo que yo estoy haciendo no es solamente por impactar un 100% en una meta, no es por impactar un cumplió o una colorimetría en un plano, sino por decir, venga, a mí realmente lo que me mide es la persona con la que yo trabajé y a la que yo realmente le pude generar un impacto. ¿Cómo habla esa persona del trabajo, del proceso, del servicio que yo le presté a él o a ellos? Entonces creo que ese sentido social se termina traduciendo en el impacto que puede generarse en ese cliente. Entonces, y creo que todas las empresas deberían girar su visión de trabajo y de responsabilidad social hacia ese punto. No solamente que mi empleado esté satisfecho con la labor que está cumpliendo, con la función que está realizando en la empresa, sino que encuentre ese sentido de poder realizar un impacto social con las personas con las que labora. Que si yo soy el jefe de ese equipo de trabajo, mis colaboradores, mis coequiperos, puedan hablar muy bien del trabajo que yo estoy cumpliendo en ese rol, que se sientan a gusto, que digan, venga, realmente yo quiero ir a la oficina porque el trabajo que estamos realizando es muy bueno. Y de esta manera, pues nosotros podemos proyectar ese mismo trabajo en la satisfacción del cliente, que finalmente se va a ver reflejado en indicadores económicos, financieros, con grandes rentabilidades para la empresa. Entonces, pues creo que ese era también el aporte que quería hacer en esta parte. Vale, Judy, muchas gracias. Claro que sí, entiendo tu posición, sobre todo en el sector, pues voy a hacer un aporte, puesto que, pues, como decíamos, tenemos la coincidencia de laborar en la misma empresa, una empresa pública que tiene un objetivo social planteado, que es pues, ayudar a crecer el emprendimiento en las regiones. Pero nosotros como las personas que nos desempeñamos en esta área, también tenemos algo de incertidumbre, porque uno nos mide en lo que dice Judy a través de unos indicadores, una colorimetría, pero no se dan cuenta del impacto que estamos teniendo nosotros en la comunidad, en la población. Dos, nosotros vivimos en una incertidumbre porque nosotros tenemos unas condiciones laborales a un tiempo, trabajamos por por los contratos, famosos contratos de órdenes de prestación de servicios, que realmente nosotros no tenemos una tranquilidad de que nos van a seguir ocupando, por decirlo de alguna manera, por nuestro desempeño, sino ya entran otros factores. Entonces a veces eso desmotiva porque no se dan cuenta del esfuerzo, las ganas, todo lo que uno le mete para que las cosas pues, se den de una manera positiva, pero que al final eso no sea un factor determinante para decir si tú continúas, no continúas. Entonces sí, es muy triste ver que no se den cuenta del esfuerzo
y pues el desempeño de las personas en un área específica, y que pues se tengan en cuenta otros factores y no los más importantes, que es el ser, de cómo nos desarrollamos nosotros en esa actividad económica, y pues que realmente también es pues lo que decía, la incertidumbre laboral para nosotros es muy grande, porque arrancamos un mes, terminamos otro mes, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Entonces sí, siento que pues también en la parte pública, las empresas públicas, falta mucho, mucho por adelantar en el tema de la empresa social, en garantizar que todos los empleados, ya sean los que ya se encuentran vinculados por de planta, o los que nos encontramos haciendo una orden de prestación de servicios, tengamos una tranquilidad, una estabilidad, y que el desempeño que nosotros realizamos realmente sea valorado. Entonces, David, tú tenías alzada la manita, estaba esperando que te volvieras a conectar, vi que tuviste un problemita. Sí, un problema ahí técnico, muchas gracias. Sí, considerando todo lo que estaban comentando tanto Erika como tú, realmente pues creo que todos compartimos en que identificar esas cosas que son, por ejemplo, la diversidad, el tema de desigualdades en compensaciones, pues también lo que se mencionaba, tanto el clima como la cultura de la empresa. Y nosotros como pues futuros gerentes de proyectos y al tratar este tema es importante, ¿no? Tener claridad en que para liderar una empresa social, como lo exponía el texto guía, y de pronto poder generar un impacto que realmente genere efectos positivos y sentar bases para seguir con ese trámite y ese proceso, no es simplemente dedicarse a hacer o generar responsabilidad social, lo decía claramente pues el texto, ¿no? Era más que todo apropiar eso y llegar pues a considerar y mostrar empatía por estas cosas y plantear soluciones efectivas, ¿no? Por eso también citando la encuesta que se planteó aquí, era interesante que, por ejemplo, factores como que generen impactos para los encuestados eran cumplimiento regulatorio, desempeño financiero, satisfacción del empleado, satisfacción del cliente, pero fue una sorpresa también, digamos, y fue muy grata que el impacto social ocupó el primer lugar con el 34% de los votos de los encuestados. Entonces, como que la reflexión que para todos nosotros tenemos es, bueno, listo, no solamente es llegar con ideas innovadoras, llegar a lo que estamos hablando de trascender o replantear cosas, sino que se logra hacer una distinción evidente y de esta forma no solamente buscar el lucro económico como ha sido, como quien dice, el medio de todo el asunto del tema productivo, sino también ese capital humano, lograr su confort, como se ha expresado durante toda esta sesión, pero es fundamental que nosotros como futuros gerentes de proyectos tengamos eso claro y nos llevemos esas ideas y las compartamos con todo el grupo de trabajo también para lograr esos resultados deseados, ¿no? Me quedé Jessica, sin... creo que tu micrófono. Silenciado. Ay, sí, qué pena, qué pena. Es que como hay bullita afuera, lo he apagado. Leímos los labios. No, le preguntaba a John de respecto a la pregunta que estábamos tratando en este momento, si él considera que sigue siendo importante que en Colombia las organizaciones pues continúan avanzando hacia este propósito. ¿Tú qué consideras dentro de la perspectiva que estamos planteando? Pues totalmente, totalmente. Bueno, es tiempo de pensar pues en el futuro, ¿no? De reenfocarse en función pues de la sostenibilidad, de que las empresas pues se obliguen no solo a ser rentables, sino también pues a ser importante dentro de la sociedad o la comunidad, que ayuden pues a combatir la desigualdad, la pobreza y el desastre ecológico que, que comúnmente son generados por ellas mismas, ¿no? Crear también lo que es la responsabilidad social, ¿sí? En el gerente, en los trabajadores, y pues que sean parte de la solución para romper ese paradigma que hay de ganar a cualquier costo, ¿sí? También creo que es importante que en las gerencias de las organizaciones traten pues con respeto a toda su fuerza laboral, tanto alternativa como tradicional, lo que decía en los textos que nos dieron, reconociendo pues que son diferentes en cuanto pues cultura, su religión, su sexo, ¿no? Procurando pues por la inclusión y no por la discriminación pues de sus trabajadores como tal.
Claro que sí. Y algo que mencionaban ahorita los compañeros y que de pronto a veces pasa mucho en nuestras empresas colombianas es que se enfocan más al tema de la responsabilidad social y no hacen una empresa social. Yo leía un texto que mencionaba que hay empresas que hacen grandes donaciones a ONGs, a grupos vulnerables, pero sus empleados tienen salarios que no nos alcanzan a cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esos dos conceptos y eso se ve mucho aquí en nuestro país, que las empresas tienen programas y líneas de responsabilidad social, pero no están viendo hacia adentro, hacia lo que está sucediendo en su interior y lo que está pasando con sus empleados, que si lo que de pronto están percibiendo económicamente por su actividad económica es suficiente para ellos avanzar, cubrir sus necesidades. Entonces, sí considero que es muy importante eso. No Listo, son de pronto alguien coherentes. tiene... También creo que, perdón, también creo que es importante, pues, que lo que hablamos que la compañera al principio, Erika, que las empresas, pues, implementen toda la parte de la tecnología, ¿sí? Las investigaciones realizadas por Deloitte, pues, evidenciaron también, pues, que la automatización, ¿sí? Al eliminar lo que es el trabajo rutinario, en realidad, pues, hace que que los trabajos sean como más humanos, ¿no? ¿Sí? Permitiendo pues que el rol y la contribución pues de que las personas en el trabajo pues aumenten en importancia el valor en el mundo, ¿sí? Y que y como el mundo está en constante cambio, ¿sí? Y la tecnología pues se ha vuelto pues un factor importante en la sociedad, ¿sí? El aprovechamiento pues de estas herramientas eh, nos permite como mejorar las condiciones laborales de los empleados, ¿sí? Y al mismo tiempo pues permite pues brindar como un mejor y más eficiente pues el servicio como hacia los clientes, ¿no? Entonces es muy Claro que importante toda sí. esa parte de la tecnología. Claro que sí. Bueno, y en función, bueno, listo, estamos viendo pues qué puede pasar con nuestras organizaciones colombianas en cuanto a la reinversión hacia la empresa social. ¿Ustedes creen que ellos podrán reenfocarse en función de la sustentabilidad? Y frente a esos distintos escenarios, ¿cuál podría ser ese portafolio de proyectos que se podrían implementar? No sé si arrancamos por Erika. A Judy. Qué pena, Judy. Tranquila, tranquila. No, no levanté la manita pues realmente cuando nosotros entramos a hablar del concepto de sustentabilidad también tocamos un tema bastante importante, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Y entramos a hablar de esa responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Si nosotros vamos a revisar el diferente todo el país, muy poco o muy pocas las empresas que realmente ese concepto de responsabilidad social se está utilizando, se está manoseando de una manera pues bastante abusiva, solamente cumplir con con un sello verde y realmente no se está bastante crítico de esa parte. Si nosotros vamos a ver, muchas veces son más las empresas extranjeras que realmente tienen ese sentido de sustentabilidad y no son realmente los propios quienes estamos adoptando dicho concepto. También creo que sí nos podemos enfocar y que sí podemos dar ese sentido de nuestras empresas colombianas y ser más responsables y articular ese trabajo entre la responsabilidad social y la sustentabilidad de nuestras empresas. Entonces, pues yo aportaría de esa manera a esta parte. Vale, Judy, muchas gracias. Creo David. Sí, gracias. Precisamente con eso que te comentaba Judy, yo creo que hoy en día muchas organizaciones y muchas personas que dirigen las organizaciones solamente tienen como que el hecho de adquirir insignias,
sí, tenemos procesos verdes, o tenemos este proceso amigable con el medio ambiente, o este plan de acción para darle confort al capital humano. Pero difícilmente a veces realmente se van al fondo del asunto, y se hablaba mucho de la forma, pero poco del fondo. Y precisamente en el libro Guía se hablaba de esos principios humanos para la empresa social, y de esos pilares se mencionaban alrededor de unos 5, con unas definiciones bien estructuradas, que cuando uno logra sintetizar y lógicamente articular todo esto con una organización que va en busca de ese cambio, seguramente va a lograr esos resultados. Por ejemplo, esos pilares son propósitos y significado, ética y justicia, crecimiento y pasión, que aquí hay un agregado muy, muy importante, porque cuando uno logra esa motivación en las personas, pues el trabajo se va a hacer con pasión y pues los resultados van a ser mucho más óptimos. Dice la colaboración y relaciones personales, y la transparencia y apertura. Y cuando uno entra al detalle y a verificar cada uno de estos ítems planteados por el autor, realmente logra consolidar de que o podríamos incluso, yo me atrevo a decir que inicialmente adaptando como ese híbrido de buscar una sinergia y un equilibrio entre el factor pues, de un beneficio económico, pero también de darle ese lugar al capital humano, va a lograr seguramente potenciar mucho, y va a ser una revolución absoluta en cuanto a la forma en que se van gestionando y administrando las organizaciones. Claro que sí, gracias David. John Jairo, ¿tú qué crees? ¿Que las empresas en Colombia se podrían reenfocar en función de la sustentabilidad? ¿Y cuál creerías tú que podrían ser esos proyectos que podrían implementar? Ahora sí es que estaba como... Bueno, sí, claro que sí. A ver, como portafolio de proyectos, pues creo que hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, tener un ambiente cómodo de trabajo, horarios flexibles, incentivos pues, verbales y monetarios por un buen desempeño, implementar pues, programas como de bienestar social para todos estos empleados. También puede ser implementar los programas de reciclaje y de cero papel, ¿no? Reutilizar las hojas, clasificar pues también la basura, eh, reciclar pues botellas de vidrio, de plástico, reutilizar papel. También la parte de participar en las causas sociales pues que vayan acorde pues a la empresa. También, ¿qué puedo decir? La parte esa de estacionamientos para bicicleta, moverse en bicicleta es un beneficio pues para la salud y para el medio ambiente como tal, además pues de fomentar el uso de otros medios de transporte, apoyar campañas de condición social o de medio ambiental también, realizar pues mm, alianzas con empresas pues que del mismo rubro, ¿no? Y que para generar pues un mayor cambio e impacto pues en el desarrollo pues sostenible. Eh, También creería que podría ser también, a ver, mm, mm, implementar de pronto la parte de salas de lactancias en las oficinas, ¿sí? Como parte fundamental para apoyar a las madres, pues, que trabajan, ¿sí? Es importante también darles un espacio adecuado, pues, para que aquellas, pues, que estén lactando, pues, siempre teniendo en cuenta, pues, que un espacio, pues, cómodo y práctico, pues, para estas mujeres como tal. Creo que, pues, esto es como el portafolio de proyectos, pues, que creería para implementar. Sí, sería en cuanto a proyectos internos. Sí, Sí, es muy importante pues que las empresas también generen este tipo de actividades que mejoren el confort de los empleados dentro de su empresa, y que se sientan de alguna manera entendidos por los gerentes, los líderes, en cuanto a las condiciones que necesitan para desempeñar de manera correcta su actividad. Y tú, Erika, ¿qué podrías aportarnos en cuanto al tema del reenfoque hacia la sustentabilidad de las empresas y los distintos, y teniendo en cuenta pues todos los escenarios que estamos viendo en este momento, los proyectos que se podrían implementar? Bueno, yo considero que el tema de la sustentabilidad sí es propio de cada sector.
¿sí? Hay sectores donde definitivamente se pueden implementar estrategias y hacer proyectos para contribuir hacia esa sustentabilidad. Hay sectores donde el tema es un poco más limitado, por ejemplo, el de la construcción, ¿sí? Que es en el sector en el que yo me desempeño. El tema de la sustentabilidad ahí es un poco limitado y aplica básicamente solamente en temas de producción en plantas, por ejemplo, que producen los insumos para la construcción con el tema de energías renovables y manejos de aguas, creería yo, ¿sí? Porque ya como tal en la ejecución y demás sigue siendo el tema de energías renovables, ¿sí? Como se plantea también en el tema este de las revoluciones industriales, en la tercera revolución industrial, donde se hablaba mucho del tema de las energías renovables, que creo que todos pues se debe apuntar hacia allá, ¿no? En otros sectores, este tema de la sustentabilidad puede ser un poco más variado, se pueden desarrollar más proyectos y más alternativas, ¿sí? Para poder dar a los proyectos unos ciclos de vida más dinámicos y hacer mm, no sé, más amigables, ser más amigables con el medio ambiente, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el sector que yo me desempeño es muy difícil, o sea, creo que solo sería como el enfoque hacia esa parte porque generar una sustentabilidad sobre construcciones es un poco complicado. Los materiales que se usan, muchos no son reciclables, ¿sí? Y los que lo son igual generan un impacto ambiental muy fuerte, ¿sí? Entonces, pienso que sí, es un tema que se debe evaluar puntualmente en cada sector. Claro que sí, Erika. Y ya pues tocando el tema, lo que nos menciona Erika, pues que cada sector es muy diferente. Me gustaría escuchar ustedes desde su trabajo, desde el sector en el que desempeñan, ¿cuál es la percepción que tiene reestructurarse hacia una empresa social? No sé, David, iniciamos. Sí, precisamente, bueno, como digamos en mi sector va muy dirigido al cuidado del medio ambiente, entonces tienen como que el lema de que todos los residuos eléctricos y electrónicos se van a comenzar a hacer un buen uso y todo ello, pero nuevamente está la brecha, ¿no? Bueno, bien, hay un beneficio indirecto para no solamente los trabajadores, sino toda la población en cuanto a este manejo de los residuos, pero directamente para las personas que laboran aquí, ¿qué? ¿Qué es la pregunta? Entonces, bueno, yo he analizado mucho con la lectura de estos textos y pues ya en las meditaciones o introspecciones personales que he tenido, y lógicamente es como llegar a ser esa motivación de que sí, la empresa está haciendo algo por mí de forma indirecta, pero ¿y ahora qué? Porque es el punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he visto algunos avances que han tenido, por ejemplo, lugares de esparcimiento o como mencionaban ahorita, que me parece súper interesante en cuanto a las personas que están en etapa de gestación o lactantes, como que brindarle esa relativa estímulo al personal, al capital humano, para que se den cuenta que aunque sí se hacen cosas por ellos de forma indirecta, también se está viendo no como una organización, sino de forma individual. Y al serlo así, al tener esa empatía, seguramente se va a ir encaminando y todos los esfuerzos se van a ir consolidando para que de esa forma la estructura de una empresa social logre su beneficio, ¿no? Que es sentir y tocar los corazones de cada uno de los individuos que componen una organización. Claro que sí, David. ¿Y tú, Erika? ¿Cuál es la percepción que tienes de tu sector? Bueno, en mi sector, como les conté, digamos que también el cambio social es un poco complejo, ¿sí? Nosotros estamos, em, um, y la pandemia afectó muy fuerte al sector de construcción, porque las actividades que se hacen en este sector son demasiado operativas, ¿sí? Es decir,
la gente tenía que ir a los lugares y demás. La inversión se frenó mucho en el país en estos 2 años, hasta ahora como que se está volviendo a evolucionar en el tema. Especialmente en el sector en el que yo estoy de estructura metálica, varias empresas quebraron, empresas que llevaban de un nombre muy reconocido y grandes, donde tuvieron que cerrar sus instalaciones porque la pandemia realmente los afectó muchísimo, ¿sí? Esto también debido a que sus gastos operacionales eran muy altos, ¿sí? Entonces, las utilidades en el sector en el que yo estoy son muy limitadas y eso también limita a las empresas, ¿sí? Pero estas empresas tampoco están haciendo como el esfuerzo o el estudio o no tienen como la formación en todos estos temas o su enfoque gerencial no va hacia la gente, ¿sí? Hacia que la gente, hacia que lo que plantea Deloitte, que un mayor aprendizaje, un mejor ambiente, todo eso también genera una mayor productividad y por ende les va a generar unas mayores utilidades, ¿sí? Es complicado, en este sector es bien complicado estos temas. Yo tengo una curiosidad muy grande hacia el sector en el que trabaja David, me da curiosidad. Quería preguntarle a David cómo es el tema, cómo manejan socialmente allí, porque en la empresa que tú trabajas es un gigante, sí, reconocido a nivel mundial. Entonces, em, y pues la gerencia pues de esta empresa es de personas que tienen enfoques y que trabajan como coach también, dando lineamientos y dando opiniones sobre cómo manejar, cómo se deben enfocar otras empresas. Me gustaría saber un poquito más, tengo curiosidad de cómo. Perdón, con el permiso de la moderadora, para hacerle la pregunta a David, de cómo realmente es el enfoque social en esa empresa, ¿sí? Listo. Sí, lo que les comentaba, así como que de pronto de lo que yo he podido vivir desde adentro, es que tú llegas y no te sientes como que en un lugar en el que tienes que estar por cumplir, porque sabes que no están esas políticas de restricciones totales en las cuales te privan, en las cuales te sientes apartado y realmente hasta incomunicado, ¿no? Aquí todo es, somos personas adultas, sabemos lo que venimos a hacer, tienen sus lugares para esparcimiento, tienen sus lugares de confort, tienen sus ayudas que incluso la misma compañía brinda a los trabajadores, dependiendo obviamente también de la antigüedad que ellos poseen, ofrecen salarios competitivos. Entonces como que se genera y se gesta un ambiente laboral que realmente da gusto efectuar tu trabajo porque haces lo que te gusta, desempeñas en lo que te has preparado, en lo que te has capacitado, pero al contrario, no ves un escenario hostil, sino un escenario incluso para que tú puedas crecer como persona. Yo creo que esa proyección que brinda la compañía en cuanto haz carrera con nosotros, pero una carrera de verdad, no como que la fachada de siempre, ven y crece aquí y jubílate y todo, no. Te dicen, haz esto, pero también nosotros te vamos a dar esto, y tú lo ves, lo sientes en tu día a día, eso genera que realmente siempre quieras ir motivado a hacer tu labor, ¿no? Y la empresa sí va a tener, por así decirlo, al trabajador contento, a los colaboradores contentos, pero también va a generar lo que decíamos, ¿no? Va a adquirir sus ganancias y va a ser un ganar y ganar de ambos lados. Claro que sí, muchas gracias David por tu aporte y pues eso es un ejemplo de lo que, del ideal que tenemos todos a que nuestras organizaciones colombianas puedan llegar a transformarse, reinventarse y pues que todos los trabajadores pues tengamos esas condiciones y esas motivaciones, lo que tú dices, ganar, ganar, listo, yo voy a aportar esto, pero la empresa también me aporta esto a mí y es algo muy gratificante. No sé si alguien más tiene algo más que aportar a este tema. Judy. Ay, no te Creo que oigo, tenía el Judy. micrófono apagado. ¿Me Sí. escuchan bien? Sí. Bueno, yo sí creo que soy muy crítica de parte de lo que Jessica nos decía hace un momento, y es ese modelo de prestación de servicios que no permite
que no permite a quienes hemos trabajado con ese modelo de pronto poder tener ciertos beneficios y poder gozar de ese tipo de espacios que otras personas sí han tenido la posibilidad. Cosa contraria que pasa con el ideal de empresa en la que trabaja el compañero David, que realmente uno dice y termina generando esa curiosidad que de pronto pues también generaba en Erika. A mí también me generaba esa incertidumbre de cómo es y es muy bueno que este tipo de espacios nos permitan compartir ese tipo de experiencias. Yo, por el contrario, sí, prácticamente toda mi vida laboral ha sido laborando por prestación de servicios y es algo que de pronto pues critico mucho y digo que son cosas que de pronto dejan perder ese capital humano que realmente es bueno y que realmente le puede aportar significativamente a la empresa y que se deja de desarrollar ese tipo de estrategias para el capital humano que realmente va a generar ese impacto y que como lo decía Deloitte, pues son resultados que finalmente se terminan ajustando en un propósito y en una perspectiva de lo que realmente pues se debe terminar convirtiendo la empresa. Y son cosas que finalmente pues uno dice y se encuentra uno. Yo creo que ustedes también lo han podido ver, compañeros, que uno se termina encontrando con empresas que son pequeñas empresas, pero que tienen ese sentido social y que realmente son responsables y hay otras empresas que a pesar de que llevan una gran trayectoria y que tienen un gran tamaño, finalmente pues terminan siendo solamente de nombre. Y pues también vamos a esas políticas del Estado que finalmente, pues como lo decía también John Jairo, puede que se hayan implementado ciertas políticas, pero nos falta mucho para poder llegar a lo que realmente deberíamos estar trabajando y más con esa ruptura que tuvimos nosotros en lo que fue el tema pandemia, que realmente pues nos terminó afectando a todos. Entonces pues ahí es donde realmente podemos llegar a, cuestionar esa evolución o nos quedamos ahí y se acabó esto, que empresas que realmente tenían gente comprometida, que tenían un capital social importante, pudieron evolucionar y no se quedaron estancadas, no murieron a raíz de la situación por la que tuvimos que pasar, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, que se vieron obligadas a esa evolución. Y finalmente, pues también hablamos de las empresas que se quedaron ahí, porque llegaron otras oportunidades para quienes estaban ahí y eran el alma de esa actividad, ese proceso, y pues encontraron mejores oportunidades, se tuvieron que ir y la empresa tuvo que cerrar. Entonces, pues creo que vemos ahí esas dos caras de la moneda y es importante pues también que se pueda hacer ese paralelo entre la empresa del sector público y la empresa del sector privado, cómo se está manejando ese sentido social, cómo se maneja esa sustentabilidad y cómo vemos ese capital social generando un impacto en la comunidad y en el sistema económico en el cual nos estamos moviendo. Sí, Judy, tienes toda la razón. Y realmente, pues como para aportar un poquito más a lo que mencionaba la compañera, por lo menos en el SENA, que es una entidad que hace presencia a nivel nacional en nuestro país, es una empresa que constantemente está capacitando su personal. Eso sí, ellos no tienen como un filtro en que tú eres de planta, tú eres de OPS, te capacito. Ellos capacitan a todos por igual, hacen una inversión de recursos en el personal y por otros factores dejan ir ese capital. O sea, entonces sí es muy triste que la empresa pública no tenga ese enfoque social, no se den cuenta la importancia y el valor que tiene su capital humano, y realmente eso son pérdidas para la entidad. Entonces sí es lamentable que también nuestras empresas públicas no tengan esa capacidad de reconocer la importancia de contar con un excelente recurso humano y que no generen estrategias o implementen acciones para poder retenerlo y así lograr pues que la empresa tenga un mayor impacto en la comunidad. John Jairo, ya no sé si ya solucionaste el problema. Sí, no, sí, Okay. ya. Sí, lo que estamos hablando, lo que acaban de mencionar, escuché a Judy también. Pongo pues que desde la perspectiva pues que nos plantea Eloy, la gerencia pues de las organizaciones colombianas
consideran pues que el proceso pues de reinversión es un duro paso pues que hay que dar, ¿no? Ya que pues no están como preparadas para abordar los cambios que las 10 tendencias nos exigen, que son las que leíamos ahí, que es la del aprendizaje, lo de la parte de la experiencia humana, la parte de liderazgo y movilidad del talento humano, lo que toda la parte como el recurso humano pues en la nube, ¿sí? Toda la parte pues como del acceso pues al talento, las compensaciones, todos los supertrabajos y equipos de fuerza laboral alternativa, pues esas son las 10 tendencias pues que nos exigen, pues para que estas organizaciones colombianas pues den este paso, ¿no? Creo que es duro de darlo como tal. Sí. Bueno, compañeros, espero que este espacio, bueno, antes de dar cierre, no sé si alguien tiene otro aporte. ¿No? Listo. Bueno, compañeros, la verdad fue muy grata haber compartido este espacio con ustedes. Pudimos denotar que efectivamente en nuestro país falta mucho para la reinversión de nuestras organizaciones colombianas hacia la empresa social. Esperamos que ese escenario no esté tan lejano, que pronto nuestras empresas puedan brindar esas garantías, puedan impactar a la comunidad, a la sociedad de la manera que deben hacerlo, que si tienen una ganancia por una actividad económica, esa ganancia pues también tenga un impacto en la sociedad, que disminuyamos las tasas. Colombia pues para junio cerró con una tasa de desempleo del 11.6% y sabemos que entre esos indicadores también hay población que no tiene un empleo con las garantías suficientes que le permitan vivir dignamente. Entonces, esperamos que también dentro de la gestión que podemos hacer nosotros en los diferentes escenarios, logremos transformar nuestro país. No sé, agradecerles, fue un espacio muy enriquecedor. No sé si alguien tiene algún aporte o ya damos por terminado nuestro café. Yo quisiera dar también las gracias, me parece que el espacio fue muy productivo y gracias. Vale. Gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias hasta a luego. todos por compartir sus experiencias. Gracias, compañeros. Muy amables, gracias por compartir esta actividad. Listo. Entonces hasta aquí va la edición. Espere, no te desconectes hasta que ya, Erika, tú nos avisas cuando ya estés descargado.